Le damos gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos orado para esta palabra. Dice la Sagrada Escritura en Proverbios 25, versos 21 al 22. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Allá en Romanos 12:20 nos dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Nos siembran sepulcro para destruir y para esclavizar, pero tenemos que seguir sembrando ascuas de fuego, porque es lo que nos enseña la palabra. Voy con el tema: óbitos injustos para los Kennedys. Óbitos injustos para los Kennedys. Unos cuantos meses antes de ser asesinado el presidente Kennedy, en el 1963, los Kennedy conocieron a una escritora de nombre Jessica Milford. Y con lo que habían aprendido de parte de esa escritora, los Kennedy no querían saber nada en cuanto a sepulcros o directores fúnebres y sus comercios allá para los óbitos. Y aunque le fue forzado esa liturgia de ceremonias que engrandecían a las tradiciones de religiosos idólatras en América y en otros lugares, no fue por el deseo del presidente Kennedy ni sus hermanos. Lo de esas ceremonias fúnebres que le ofrecían no fue por parte de sus deseos. Esto fue en el 1963. Y ellos ya conocían en cuanto a la escritora Jessica Mitford y su libro The American Way of Death, que traducido es El óbito escogido del americano. Libro que revolucionó como una explosión ante América. Se colocó en una de las altas ventas de libros en este país. Y en ese año, lo que llaman en Norteamérica The Bestsellers. El tema de ese libro apuntaba a la industria y los monopolios que se practicaban con actos fúnebres. En ese libro, ella nombró ese negocio como el gran chiste macabro y costoso para un público. Aún en ese tiempo, los directores fúnebres presentaban los ataúdes en metales y tapicería como algo exclusivo y santo ante el viaje hacia la eternidad. La señora Mitford argumentaba que las industrias fúnebres en América querían pretender desinfectar la muerte, o sea, seguir llevándolo como un purgatorio, de la forma que lo hacían los egipcios y luego los católicos. Y al mismo tiempo codificaban las prácticas más horribles que había inventado la humanidad para hacer negocios. Los religiosos y los negociantes ordenaron metódicamente transformar un código de leyes de Dios a través de la formulación de sus propios mensajes avariciosos y con vanidades, sin que faltaran sus idolatrías, incluyendo con ello tentar a la gente a prodigar con esos ataúdes o con los de embalsamar y con las pinturas de la piel a los muertos. La descripción de embalsamar era tan gráfica a lo sugerido que el primer contrato fue eliminado, pero luego siguieron presentando como si fuera mandatorio. Cuando fue publicado ese libro, o sea, el óbito escogido del americano, el costo promedio de un funeral era tan solo de $700 a $1,000 en Estados Unidos. Para colocarlo ante una perspectiva,
lo que ganaba una funeraria al año era solamente $5,600. Y hoy en día es triple más alto ese precio por tener la esclavitud de latinoamericanos, los que le hacen los mandados a esos monopolios. Luego, con todo y eso, le contaminan nuestras tierras. Esas tierras fértiles las siguen contaminando. El alto costo de las funerarias y los productos que les presentan para que caigan en la tentación de prodigar, quedaban impregnados con las tácticas comerciales de aquella depresión del dólar americano de aquel tiempo. Y cualquiera puede observar que la desigualdad de aquel entonces no era menos que la de hoy en día. Y es que se hace hoy en día más grande, mayor. Las industrias de la funeraria se han aprovechado del latinoamericano en una forma alarmante, pues se dieron de cuenta de las liturgias falsas que han sostenido por más de 500 años por religiones idólatras, las que no practicaban o apreciaban tierras fértiles de esos nativos de aquí. Pero ahora, están esas fases descubiertas las que le llevarán a un derrumbe. Esto por cuanto la historia los ha puesto al descubierto. Favor de compartir a otros este video para que pueda seguir prosperando la creación de Dios. La señora Jessica Mitford, del libro mencionado, alertaba en ese libro y en otras publicaciones de los periódicos a escoger lo más básico de los ataúdes, lo más básico en ceremonia, y luego las cremaciones. Y esto lo leyó el presidente John F. Kennedy y Jack Kennedy, perdón. Y aún siendo rico, le dio la razón. Pero al expresarse en cuanto a esto, lo tildaron de comunista. La industria funeraria y los cristianos idólatras de sepulcro, como ya podemos imaginar, pues odiaban mucho a esta escritora. Hasta el día de hoy, los directores fúnebres están furiosos con las verdades que les dejó saber a la humanidad esta mujer. Pero por supuesto, su libro no se presentó, no se lo presentaron allá a Latinoamérica, por no perder el jugoso comercio de monopolios en cuanto a los óbitos. Eso hizo del año 1963 un año fascinante ante las liturgias falsas de aquellos óbitos. La señora Jessica Mitford, aún siendo la oveja negra de la realeza, pudo llevar su libro al frente sin que le fuera prohibido. Pero hoy en día, si un pobre alza ese grito para hacer libertad de la tierra, sus palabras son tachadas, aunque muchos saben que hoy las tierras contaminadas necesitan más atención que ayer. Ese año del 1963 fue sorprendente por ese libro. Y luego por el asesinato del presidente Kennedy. Por eso, allá el Papa de Roma, Pablo VI, se alzó con la prohibición de las cremaciones para los católicos romanos, prohibiéndolo. Cuando fue publicado el libro de la señora Mitford, en América solo existía un porcentaje de tan solo un 3% de cremaciones para los cadáveres en Norteamérica. La disposición a los desechos de los cadáveres era lenta e hicieron caso omiso a las leyes de Dios en cuanto al mandato de enterrar
sin falta el mismo día, según les enseña Deuteronomio 21, 23. Allá nos dice que no dejará su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Y el ataúd es un madero porque tiene tabla, tiene madera. Y con los años, el número de cadáveres que llevan a las cremaciones ha aumentado. Porque el Papa VI nunca probó por la Biblia que las cremaciones fueran pecado. Ni tampoco demostró dónde es que Dios dice que sepultaran con las vanidades e idolatrías de sepulcro. Y hoy en día, esas cremaciones han aumentado un 60% o más. Gracias a personas como la señora Jessica Mitford. Y no solo por ella, sino que el presidente Jack Kennedy no quedó convencido con la filosofía que les trajo el Papa Pablo VI. El legado falso tiene su complejo, porque no ha sido con una genuina razón o una genuina justicia. Yo soy uno que acepta el alto contenido de la argumentación que trajo Jessica Mitford en contra del costo de las funerarias en América o la presión que se les da a las finanzas de las familias pobres en América. Por eso escribí un capítulo entero con el tema a las cremaciones en el libro Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro? Está la forma como la gente ha sido estafada a través de los tiempos por industrias de funerarias corruptas, las que han sido secundadas por religiones que adoran más el dinero y la vanidad, mucho más que Dios. Sufre hoy la creación de Dios y está siendo contaminada en islas del tamaño de Borinquén. Pero por ser territorio pequeño, es manipulado. En cuanto a la historia de la señora Jessica Mitford, en ese tiempo, lo que sorprendió fue la forma impactante que tomó en la mentalidad de los Kennedy. Esto por cuanto la señora Mitford predicaba en cuanto a la necesidad de tener más cremaciones a que estar contaminando con cemento y mármol. Pero en su entrevista no le dieron tiempo de explicar las influencias con esas herejías y las liturgias falsas de los óbitos que ya habían sembrado en la mente de los norteamericanos y los asiáticos y a los latinoamericanos. Pero un hombre de mucha inteligencia como Jack Kennedy se dio cuenta, y igualmente su hermano John F. Kennedy, se dieron cuenta por medio del libro de la señora Mitford. Y todavía nadie se ha preguntado por qué el ataúd de Kennedy no se abrió para que la gente lo viera por última vez. Porque quizás si lo hubieran visto, aquellas prácticas hubieran bajado su popularidad. Aquellas prácticas de los óbitos en enterrar con idolatría hubieran bajado más de lo que han bajado en el día de hoy. Ese libro fue presentado por un amigo muy cercano a la familia Kennedy, Mr. William Walton. También fue leído por el cuñado de Kennedy, el sargento Shriver. Temprano en la mañana del otro día, de ese viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, la familia Kennedy discutieron en cuanto a los deseos y las formas de los óbitos que ya había escogido el presidente Kennedy como testimonio, y para ese día cuando le llegara la muerte. El argumento oficial en aquella mañana fue en cuanto al ataúd y su calidad por ser el presidente. Pero antes de morir,
los deseos del presidente fueron muy claros ante su amada esposa y la conciencia que tenía en cuanto a las cremaciones. Pero las discusiones se alargaron porque el hospital quería hacer el embalsamiento. Y la mayoría, lo cual eran los católicos, corrigieron las riendas en el asunto. Luego las Fuerzas Armadas afirmaban que eso le pertenecía a ellos. Y el hospital afirmaba que las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para aquel trabajo. Afirmaban que las Fuerzas Armadas no tenían la tecnología para que el cadáver se viera como era anteriormente el señor Kennedy o el presidente Kennedy. El cadáver necesitaba toda reconstrucción facial, una reconstrucción facial sofisticada, la cual era necesario llevarle para una funeraria dedicada a eso. Y se llegaron a una prestigiosa funeraria, la Joseph Goebbels Son Inc. Esta había estado administrando un alto contenido de óbitos de perfil en Washington, D.C. desde los años 1850. La funeraria Goebbels había manejado los restos del cadáver del presidente Taft y el presidente Franklin Roosevelt. En el caso de Kennedy, fue llevado allí por ser asesinado y necesitaba de investigaciones forenses. Muchos se discutían cuál era el mejor director fúnebre o el que debía atender aquel funeral del presidente. La monstruosidad eran los diferentes precios de competencia para un ataúd herméticamente bien sellado. Y por tal razón se les aparecieron diferentes funerarias buscando la gran oportunidad del año. Cuando al fin llegó el féretro a la morgue, construido allá por Hatley, Britania, aquel sellado que ofrecía no había protegido el interior de aquel ataúd. Y los fluidos vertidos por el cadáver llegaron a salirse de afuera. Luego los restos del Kennedy se tuvieron que mover a una mesa de autopsia de cadáveres allá otra vez por un grupo de soldados del Navy para así practicarle la autopsia correctamente. Por horas enteras los doctores trabajaron con la autopsia de Kennedy, tomando fotos, extrayendo fragmentos de bala, observando la entrada y la salida del disparo para investigar el asunto de las forenses. Un fragmento del cráneo de Kennedy lo encontraron en la calle de Elm Street y se envió a Bethesda para un análisis. El teniente Richard Lipsey, que estaba presente en esa autopsia, dijo que no había duda alguna que las balas vinieron de una misma dirección y se sospechaba que hubo un segundo tirador, pero nunca lo han encontrado. Yo no estoy aquí para hablar de política o de conspiraciones de gobiernos, sino de esa esclavitud que le tienen a la gente con la idolatría a los sepulcros en tierras que no están supuestas a estar. Pero para el final de aquella medianoche, ya los buitres del monopolio sí habían abierto paso a la reconstrucción de la cara de Kennedy y toda su autopsia. Y en cuanto a los deseos de Kennedy, al creer en las cremaciones, se reunió la esposa de Kennedy y su hermano y se preguntaban si acaso debería de haber una visualización, porque los trámites se movieron muy rápido ante las liturgias de aquellas multitudes católicas. Jackie se mantuvo con su traje manchado de sangre y con una gran compasión por la gente. Aunque la autopsia fue realizada con todos
los ajetreos de personas que querían cargar el ataúd de Kennedy y se peleaban unos a los otros. Para ese tiempo ya necesitaban de otro ataúd. Porque el primero, el cual fue muy costoso también, pues ya estaba arruinado con tanto tirijala de los idólatras allá. Y entraron al negocio nuevos buitres del monopolio del óbito o nuevos directores de funerarias para ofrecer un mejor ataúd. Luego Ken O'Donnell y Larry O'Brien, los cuales eran líderes de la mafia irlandesa, le trajeron otro ataúd más costoso al cadáver de Kennedy. Eso está ahí registrado, está escrito en la historia de la funeraria de Joseph Goebbels Sons Inc. Y allí, en esa funeraria, surgieron confusiones. Mitford O'Brien exigió que se consiguiera el féretro más sencillo que tenían a mano. Y los directores de la funeraria le dieron a escoger a Robert Kennedy y creyó haber hablado. Robert Kennedy creyó haberle dicho a Mr. Gowler de un precio moderado de tan solo de $1,400, lo cual Mr. Gowler no quiso hacer memoria de eso, ni le convenía tampoco. Pero en vez de el primer precio, le trajeron un ataúd de $2,000 y le añadieron para peores consecuencias una bóveda más costosa. Y el total de la deuda le salió en $3,160. Lo cual no era lo que Robert Kennedy había solicitado. Con todo y eso, Mr. Gowler llevó el ataúd a funeraria Bethesda para seguir trabajando en la reconstrucción del hueco en la cabeza de Kennedy o del cadáver de Kennedy, para que no surgieran fugas de líquidos del cadáver. Un periodista llamado Jim Bishop reportó allá alabando a los directores fúnebres y dijo que eran mágicos con aquella labor de reparar la cara de Kennedy. Luego lo introdujeron allá en un reluciente ataúd de tabla africana en caoba. Mientras esto acontecía, las tensiones comenzaban a levantarse concerniente al por qué un ataúd cerrado, sin que nadie pudiera ver el cadáver. Su esposa Jackie no quería un ataúd abierto, pero su hermano Robert Kennedy y el secretario de Defensa Robert McNamara sugirieron que el presidente pertenecía a la gente y que su ataúd debía permanecer abierto al público. Pero McNamara le advirtió a Jackie que eso lo debía de ser así. Y Jackie se mantuvo insistiendo que fuese cerrado el ataúd. Jackie descubrió aquel hábito como la morbidez más horrorosa que se hayan inventado la humanidad. En aquella mañana llevaron el cadáver de Kennedy a la Casa Blanca en el cuarto del este y lo colgaron en un catafalco. Un predicador allá hizo una oración tratando de consolar a la esposa de Kennedy, Jackie, la que luego se tornó y se fue a su cuarto, dejando por sentado que el ataúd se mantuviese cerrado. Luego Robert Kennedy, su hermano, despidió al grupo de militares, al otro grupo de personas que habían asistido allí y se marcharon. Y por primera vez, su hermano vio el rostro luego del cadáver muerto y se dio de cuenta que aquel rostro masacrado no era una buena faz a presentar a un público. Se salió de aquella habitación del este y le pidió a unos amigos cercanos
que vieran la reconstrucción que le habían hecho a aquel cuerpo, dejándoles conocer el por qué Jackie demandaba que aquel ataúd se mantuviera cerrado. Murmuraban que le habían puesto muchas cera y muchos maquillajes. Allá un amigo cercano de Kennedy, de nombre William Wilson, comentó: de ninguna manera debe de estar abierto este ataúd. Ese cadáver no tiene ninguna semejanza al presidente Kennedy. Es tan solo cera. Robert Kennedy aceptó el comentario de Walton y dio la orden a que permaneciera cerrado, sellado aquel ataúd. El féretro fue abierto por última vez por mandato de Jackie antes de entrar al Capitolio Rotunda. Ella quería que Robert y ella tuvieran los últimos momentos con Jack Kennedy y le pidió al agente especial Hill que le consiguiese una tijera y con ellas cortó una hebra del cabello de Jack. En noviembre 24 de 1963, a las 12:46, a las 12:46 p.m., en un domingo, el ataúd del presidente Jack Kennedy nunca más fue abierto. Jackie se conformaba de haber hecho una buena decisión al dejar el ataúd cerrado, pues ella decía que ese no era Jack Kennedy. 250,000 de personas llegaron allí a llevarle un merecido respeto a Kennedy, mientras que el ataúd se mantenía cerrado. Jackie y Robert Kennedy no alcanzaron su deseo al no tener una clase de ceremonia digna en la casa fúnebre y se mantuvieron dudosos de cuál sería el futuro de esa clase de negocios fúnebres que existían en América. Y hay que preguntarse a qué punto de medida el presidente pertenecía al público y cuándo era que pertenecía a su familia. En muchas formas, Jackie hizo un formidable trabajo con el balance y el control con aquellos hábitos arrebatados por falsas liturgias. En un cajón hidráulico donde llevaron el cadáver de Lincoln, cargaron allí con Kennedy a la Catedral de San Mateo y luego al cementerio de Arlington. Ese cementerio lo escogió Jackie, yéndose en contra a aquellos cementerios de los católicos. Luego Jackie se mantuvo al control de todo lo que sucedió en aquel funeral, hasta lo de pedirle al niño John Kennedy a que saludase la despedida de Jack, su padre. Pero cuando se trató del cuerpo de Jack Kennedy, Jackie no quería esa clase de funeral para su esposo. Ella quería algo con una real conexión. Ella había pasado todo un día entero cubierta con la sangre de su esposo y no estaba dispuesta a tomar una pena visceral en algo de contaminación con una faz de fiesta o de jolgorio. Por causa de los que querían hacer negocio con una cara reconstruida solo para negocios. Algo que fue poco comentado era que tan solo 3 meses antes del asesinato de Jack Kennedy, Jackie Kennedy había dado a luz a su hijo, Patrick, el que vivió solo 2 días por causa de una enfermedad pulmonar o respiratoria. Todavía estaba en una terrible congoja antes de que mataran a su esposo. Quizás su mente, para defenderse, quiso pensar que ya no era su trabajo hacer todo para un público. Y su trauma requería algo diferente. Lo que realmente ella quería era el acceso del cuerpo de su esposo. Como él era
en realidad y no como una cera hecha para un muñeco. Ella se sentía incómoda ante aquellos directores fúnebres, pero en realidad ella no quería a nadie alrededor de su cadáver, del cadáver de su esposo, solo su retrato y sus familiares. Cuando Jackie murió, cuando la esposa de Kennedy murió 30 años luego, en el 1994, surgieron las mismas tensiones. Ella había elegido su privacidad e intimidad, pero las multitudes con las liturgias de Roma eligieron otra clase de óbito. Su cuerpo fue embalsamado en su propio cuarto de baño, en el lugar que ella acostumbraba a despertar, y luego la llevaron al cementerio de Arlington, cerca de su esposo, con la misma clase de ataúd de caoba africano. Su hijo Patrick también está sepultado en ese mismo cementerio. Y quizás se preguntan, ¿qué sucedió con el ataúd original que les dio O'Neill? Pues dos meses después que el presidente Kennedy fue enterrado, pues Mr. Vernon O'Neill demandó al gobierno federal a que le pagaran la cantidad de $3,995. Eso es el equivalente hoy en día a $37,000. Cuando el gobierno se resistió, él le bajó el precio a $3,495. Ese atentado público de correr a colectar el dinero de los Kennedy le causó una dura bajada a los negocios de los Kennedy en Estados Unidos. Mr. O'Neill hubiese preferido el ataúd original en vez de el dinero, porque le hacían ofertas por ese ataúd a miles de dólares adicionales de parte de colectores, y de ahí venía su avaricia. Pero la familia de Kennedy insistió que el gobierno pagara por los servicios de O'Neill y por su ataúd, lo cual se consiguió un asentamiento de $3,160. Y ese ataúd fue obtenido por el gobierno. Ya para los años 1965 se administró una factura que buscaba preservar todo lo referido a la muerte de Jack Kennedy. Pero por cuanto el ataúd ya estaba descartado y considerado ya como algo super rare, excepto por algunos curiosos morbosos, ¿verdad? Pues decidieron que había que destruirlo. En febrero 18 de 1966, el ataúd lo llevaron en avión a 100 millas al este de Washington, a un lugar allá en el Océano Atlántico, muy bien querido por su hermano John F. Kennedy. A las 10 de la mañana le hicieron boquetes al ataúd y le colocaron sacos de arena adentro y lo sumergieron en las aguas del Océano Atlántico. Allí Kennedy habló de su deseo de ser sepultado en el océano. Esto es evidencia del cambio en los hábitos del asesinato de Jack Kennedy y de lo que le enseñó la señora escritora Jessica Mitford con su libro en cuanto a las cremaciones. En el año 1999, luego del trágico accidente de John F. Kennedy Jr. en un avión, sus restos fueron llevados a las cremaciones y sus cenizas al Océano Atlántico, al lugar donde habían sepultado el ataúd de su padre,